Nunca me había sentido incómodo rodando en el bosque. Me gusta la sensación de estar en contacto con la naturaleza, alejado del ruido de la ciudad y con la tranquilidad de que solo el camino y yo existimos por unas horas. Pero hay momentos en los que esa paz se rompe, en los que algo en el ambiente cambia y hace que el cuerpo entero se ponga en alerta. No es algo que pueda explicarse con lógica, es solo una sensación, una advertencia silenciosa. Y esa noche, en medio del parque, aprendí a no ignorarla. Esto pasó hace unos años. Mi amigo Martín y yo habíamos planeado una ruta de senderismo en un parque nacional en México. Era un lugar increíble, con caminos de tierra, zonas boscosas y montañas que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Queríamos aprovechar la tarde para recorrer todo lo que pudiéramos, así que llegamos temprano y fuimos avanzando sin prisa disfrutando el paisaje. La idea era volver antes del anochecer, pero, como siempre, nos confiamos demasiado y nos entretuvimos más de lo planeado. No es que hubiéramos subestimado la ruta, pero en un punto nos detuvimos a descansar y el tiempo se nos fue. Cuando nos dimos cuenta, el sol ya estaba bajando. La luz entre los árboles se volvía más tenue y la temperatura comenzó a descender. No nos preocupamos demasiado al principio, pues ya conocíamos el camino de regreso, y aunque oscureciera llevábamos luces en las bicicletas. Pero en la naturaleza las cosas nunca salen como uno espera. Íbamos avanzando sin problemas cuando, de pronto, se escuchó un sonido que nos puso la piel de gallina. El llanto de un bebé. Nos detuvimos en seco. Era imposible confundirlo con otra cosa. Era un llanto fuerte, desesperado, como si el niño estuviera en peligro. Nos miramos confundidos porque en ese lugar no debería haber nadie, mucho menos un bebé. Pero el sonido seguía ahí, entre los árboles, desde un área cercana de donde estábamos. Martín y yo no dijimos nada al principio, solo nos volteamos a ver. Fue él quien habló primero, sugiriendo que quizás alguien lo había abandonado, que tal vez alguien estaba en peligro y necesitaba ayuda. No puedo decir que no lo dudé. Todo en mi cuerpo me decía que algo estaba mal, que era un sonido que no tenía por qué estar ahí, pero ¿y si era real? ¿Y si de verdad había un bebé en medio de la nada, esperando ser rescatado? Sabemos hasta dónde puede llegar la maldad de un ser humano, y que no sería la primera vez que ocurriera algo así. Así que no podíamos ignorarlo y seguir pedaleando como si nada. Entonces fue que decidimos acercarnos. Cuanto más nos metíamos entre los árboles, más fuerte se escuchaba. No podíamos ver nada, solo el suelo cubierto de ramas secas y la negrura del bosque cada vez más espesa. El aire se sentía pesado, como si estuviera cargado de algo que no podíamos explicar, pero seguimos avanzando. Fue entonces cuando algo nos golpeó como un balde de agua fría. De un segundo a otro, el llanto se detuvo por completo. Nos quedamos en silencio, prestando atención al entorno. Todo se sentía extraño, como si el bosque entero hubiera dejado de respirar. No había viento. No se escuchaban grillos ni animales moviéndose entre la maleza. Nada. Solo el eco de nuestra respiración y el peso de un miedo creciente. Fue entonces cuando de repente volvimos a escuchar el llanto del bebé, pero esta vez a unos cuantos metros de nosotros. Y ahí fue cuando descubrimos algo perturbador. A unos cuantos pasos entre los arbustos, había una mujer. Nos observaba fijamente, con una expresión ansiosa y burlona. Pero lo más aterrador era lo que hacía. En lugar de hablar, su boca emitía el mismo llanto de bebé que habíamos estado siguiendo. Mis piernas se congelaron. No podía moverme. No podía hacer nada más que ver cómo aquella mujer nos miraba, con una sonrisa retorcida, mientras de su garganta salía ese sonido antinatural. Un llanto que parecía de un niño pequeño, pero que ahora sabíamos que no era real. Nos había engañado. Nos había traído hasta ahí como si fuéramos animales persiguiendo una trampa. Martín logró reaccionar antes que yo.
Me jaló del brazo y susurró algo, pero yo apenas lo escuché. Lo único que pude hacer fue ver cómo la mujer, aún con esa sonrisa en el rostro, comenzaba a levantarse entre las ramas, con su vestido horriblemente sucio y lleno de manchas sospechosas, que nos advirtió de que estábamos frente a alguien muy maligno. Y entonces, de un momento a otro, corrió hacia nosotros. No pensé en nada más. Mi instinto se activó de inmediato y salí corriendo hacia mi bicicleta. Aún así, mis piernas me seguían temblando y apenas tuve tiempo de subirme cuando Martín ya iba pedaleando como loco. Pude escuchar sus gritos y, detrás de nosotros, el sonido de pasos pesados rompiendo la maleza. No miré atrás. No quería ver qué tan cerca estaba esta mujer. No quería saber si nos estaba alcanzando. Solo pedaleé con todas mis fuerzas, sintiendo que el aire frío me cortaba la cara y que el camino se volvía más estrecho con cada segundo que pasaba. No sé cuánto tiempo estuvimos pedaleando sin parar, pero en un punto los sonidos detrás de nosotros desaparecieron. Seguimos avanzando hasta que la oscuridad se hizo menos densa y el sendero nos llevó a una parte más abierta del parque. Ahí, completamente exhaustos y con las piernas temblando, nos detuvimos para tomar aire. Fue entonces cuando nos topamos con aquel hombre. Era un señor mayor montado en su caballo. Nos miró con una expresión extraña, pero no pareció sorprendido por nuestro estado. Debimos haber parecido locos, con la respiración entrecortada, los ojos desorbitados y la adrenalina aún bombeando en nuestras venas. Nos preguntó casi como reclamo qué hacíamos ahí. Nosotros no nos salía una sola palabra de nuestra boca, y el hombre solo nos dijo algo, que nos hizo sentir un escalofrío aún más fuerte. No deberían estar aquí a estas horas. Hay ruidos que te hablan, pero no son lo que parecen. Martín y yo apenas podíamos respirar. Me temblaban las piernas y las manos, pero aún así traté de calmarme lo suficiente como para preguntar: ¿qué es lo que hay en este bosque? El hombre solo exhaló viendo hacia el camino de donde veníamos, y tras un largo silencio habló. Brujas, dijo simplemente. Algunas se esconden en el día, otras deambulan en la noche. Engañan, juegan, se burlan. A veces solo espantan, pero otras veces no. Martín y yo nos miramos. No dijimos nada, pero en nuestras caras estaba la misma pregunta. ¿Lo que vimos era una bruja?, pregunté finalmente, y el hombre asintió sin dudarlo. Usan voces humanas y se hacen pasar por niños, ancianos, cualquier cosa que los haga acercarse, pero ustedes tuvieron suerte. No siempre dejan ir a quienes encuentran. Tragué saliva mientras los dos asentíamos a lo que nos contaba. No sé si el hombre nos estaba asustando más, o si realmente era cierto todo lo que decía, pero en ese momento cualquier cosa tenía sentido. Nos dijo que nos fuéramos lo antes posible, que no nos detuviéramos hasta llegar al pueblo, pero a este punto no tenía que repetirlo 2 veces. Nos fuimos de inmediato y pedaleamos con toda la energía que nos quedaba, hasta que vimos las primeras luces de las casas, y salimos de ese oscuro lugar. No sé qué fue lo que vimos esa noche. No sé si realmente era una bruja, una aparición o algo peor, pero lo que sí sé es que fue algo perturbador. Nadie puede imitar un llanto de bebé de esa forma. Nadie puede aparecer de la nada y desaparecer entre las sombras como si nunca hubiera estado allí. Desde entonces nunca más volví a rodar en ese parque. No quiero volver a estar en la oscuridad con la sensación de que algo me está llamando. No sé qué era esa mujer ni por qué imitaba el llanto de un bebé para atraernos. Pero sé que si hubiéramos seguido caminando unos pasos más, no estaríamos contando esta historia. Continuamos. Desde que tengo memoria, andar en bicicleta ha sido mi escape. No soy ciclista profesional ni mucho menos, pero siempre he disfrutado recorrer los senderos que rodean mi pueblo. No somos muchos los que vivimos aquí. La mayoría se conoce de vista.
aunque no tengamos una relación cercana. Justamente por eso, cuando vi a alguien conocido aquella noche en la maleza, no dudé ni por un segundo que era él. Eso fue lo que hizo todo aún más aterrador. Me gusta salir a rodar en la tarde-noche, cuando el calor ya bajó y todo está más tranquilo. Hay un sendero de terracería en las afueras del pueblo que conozco de memoria. Lo he recorrido tantas veces que hasta podría hacerlo con los ojos cerrados. Esa noche iba regresando a casa después de haber pedaleado un par de horas. No había viento ni ruidos extraños, solo el crujir de la gravilla bajo mis llantas y el ocasional sonido de algún grillo. Fue cuando me acercaba a un pequeño tramo cubierto de maleza que lo escuché. Un ruido extraño, como si alguien estuviera moviéndose entre los arbustos, acompañado de un sonido más húmedo, como si estuvieran masticando algo. Frené en seco. Mi primer pensamiento fue que quizá era un animal, un coyote o un perro callejero buscando comida. Pero no, había algo más. No sé cómo explicarlo, pero sentí que lo que fuera que estaba ahí también me estaba escuchando a mí. Saqué mi teléfono y alumbré hacia los arbustos. La luz del celular apenas alcanzaba a iluminar bien entre la maleza, pero entonces lo vi. Era un chico agachado sobre algo. Su rostro estaba cubierto de sangre, su ropa sucia y su expresión. Su expresión era una mezcla de desesperación y rabia. Tardé un par de segundos en reconocerlo, pero cuando lo hice, el impacto me dejó sin aire. Era un vecino que vivía a unas casas de la mía. Lo había visto muchas veces, en la tienda, caminando con su madre, incluso en la escuela cuando éramos más chicos. No éramos amigos, pero lo conocía lo suficiente como para saber que algo no estaba bien. Y entonces vi lo que tenía entre las manos. Era el cadáver de un coyote con las entrañas expuestas, la piel desgarrada, y él lo estaba devorando con las manos. La imagen era surreal. Mi mente trató de buscar alguna explicación lógica para lo que estaba viendo. Tal vez estaba drogado, tal vez era una broma pesada. Algo tenía que estar pasando, o mi cerebro bloqueó la realidad de lo que estaba viendo. ¿Qué haces?, le exclamé sin pensar. Él levantó la cabeza con los ojos abiertos como platos, respirando agitado. Solamente se me quedó viendo, pero esa mirada no era la de alguien que pudiera razonar. Era una mezcla de hambre y miedo. Esa imagen erizó todos los vellos de mi cuerpo. No podía quedarme ahí. Me regresé corriendo y salté a mi bici sin mirar atrás, pedaleando con todas mis fuerzas. El camino de regreso al pueblo nunca se me había hecho tan largo. La imagen de su rostro seguía clavada en mi cabeza, sus manos cubiertas de sangre, su mirada perdida. ¿Qué carajos había visto? No podía dejarlo así. Tal vez estaba enfermo, tal vez tenía una crisis o necesitaba ayuda. Lo primero que hice fue dirigirme a su casa para encontrar a su madre y contarle lo que vi. Cuando llegué toqué la puerta con urgencia. Tardó un poco en abrir, pero cuando lo hizo me miró con desconcierto. Entre jadeos le expliqué todo. Le dije que acababa de ver a su hijo en el sendero, que algo le pasaba porque estaba en un estado completamente extraño. Pero su reacción no fue la que esperaba. Me miró como si estuviera loco. Mi hijo no ha salido de la casa en todo el día, me dijo con total seguridad. Mi corazón se aceleró aún más. No tenía sentido si yo lo había visto. No era un error de mi vista ni era alguien parecido. Era él. La madre, aún confundida, fue hasta el cuarto de su hijo. Yo la seguí con el estómago hecho un nudo. Cuando abrió la puerta, ahí estaba él, sentado en el suelo con otro amigo jugando videojuegos, sin una sola gota de sangre en el rostro, sin señales de haber estado en el monte, sin ninguna explicación que encajara con lo que acababa de presenciar. Mi mente se quedó en blanco. Pero yo lo vi, murmuré. La mujer me miró con preocupación al igual que su hijo, y con la misma cara de incredulidad me preguntó qué pasaba.
Yo ya no supe qué responder. Sentí un nudo en el estómago y solo me disculpé. Fingí que tal vez vi mal, que estaba confundido y me fui de ahí lo más rápido que pude. Llegué a mi casa sin saber qué pensar. Me repetí una y otra vez que tenía que haber una explicación lógica, que de alguna manera mi vista no había funcionado bien, que mi mente mezcló sombras y sonidos y creó algo que no estaba ahí. Pero no fue así. Desde entonces no puedo sacarme esa imagen de la cabeza. Yo vi a ese chico. Estoy seguro de que lo vi. Y aunque pasaron los días y nadie en el pueblo mencionó haber visto algo extraño en el sendero, yo dejé de salir a rodar de noche, porque si lo que vi no era mi vecino, entonces, ¿qué era? No hay respuestas. Solo una sensación de inquietud permanente cada vez que paso por esa calle, y lo veo salir de su casa como si nada hubiera pasado, como si aquella noche en el sendero nunca hubiera sucedido. Pero yo sé lo que vi. Continuamos. Mi nombre es Mauro y siempre he sido un aficionado del ciclismo. Me gusta salir a rodar largas distancias, sobre todo en caminos solitarios donde no hay tanto tráfico. Lo hago más por la tranquilidad que por otra cosa, pues es mi escape del estrés del trabajo y la rutina. Hace algunos meses decidí empezar a grabar mis rutas con una cámara en el casco. Principalmente lo hacía para mejorar mi rendimiento, ver en qué partes podía acelerar o en qué momentos estaba perdiendo ritmo. También para tener evidencia por si algún automovilista imprudente llegaba a cerrarme el paso. Nunca pensé que esa cámara captaría algo, que hasta el día de hoy no he podido explicar. Fue un domingo temprano cuando hice una de mis rutas más largas. Salí de casa antes del amanecer y tomé un camino rural que cruza varios cerros y pequeñas comunidades. Era un recorrido de unos 50 kilómetros y lo había hecho varias veces antes. El clima estaba perfecto. Apenas había gente en la carretera y todo parecía ser una rodada tranquila. Durante el trayecto sentí en algunos momentos la sensación de que alguien iba conmigo, pero para mí fue lo de menos. A veces, cuando uno pedalea solo por mucho tiempo, el cerebro juega trucos extraños, y cualquier sombra o sonido puede hacerte pensar que no estás solo. Después de varias horas pedaleando, regresé a casa, cansado pero satisfecho con el recorrido. Dejé la bicicleta en su lugar y me preparé un café antes de sentarme a revisar la grabación en la computadora. La primera parte del video era completamente normal. Se veían los primeros rayos de sol atravesando las montañas, el camino despejado y el sonido del viento al rozar el casco. Pero, conforme avanzaba en la grabación, noté algo extraño. En ciertos momentos, cuando pasaba junto a ventanas de casas abandonadas o espejos retrovisores de algunos autos viejos estacionados en la orilla de la carretera, se reflejaba claramente mi silueta. Pero no iba solo. Había el reflejo de otra persona detrás de mí. Lo primero que pensé fue que debía haber alguien más en la carretera, que tal vez no lo noté en el momento. Seguí viendo la grabación, tratando de recordar si en algún punto alguien me había adelantado, o si había cruzado con otro ciclista, pero no recordaba a nadie. Rebobiné el video y pausé en un momento específico donde pasaba junto a un parabrisas de un camión oxidado. Ahí estaba, mi reflejo, y el de alguien más, corriendo a pocos metros de mi espalda. El escalofrío fue inmediato. Revisé cada toma donde aparecía un reflejo, y el patrón era el mismo. Cada cierto tramo, en los espejos de los autos viejos o en los ventanales de algunas casas, la silueta de esa figura se hacía presente. Lo más inquietante es que en cada nuevo reflejo, parecía acercarse más a mí. Mi respiración se agitó cuando llegué a los últimos minutos del video. Ahí había un segmento donde pasé junto a una casa abandonada con una ventana rota. Cuando pausé en el reflejo, mi sangre se heló. La silueta ya no estaba detrás de mí. Ahora, estaba sentada en mi bicicleta. Su rostro era una mancha borrosa sin rasgos distinguibles,
pero podía ver la forma de su cabeza y la curvatura de su cuerpo inclinado sobre la bicicleta. No podía entender esa imagen. No podía recordar en qué momento sentí que alguien se acercara tanto, que pareciera que incluso estaba justo detrás en mi espalda. No escuché ninguna llanta deslizándose junto a la mía, ni el sonido de una cadena pedaleando al mismo ritmo. Cerré la computadora de golpe y traté de pensar con lógica. Quizás era un error en la grabación, una distorsión de imagen de mi silueta, o un fallo en el lente de la cámara. No quería darle más vueltas, pero la ansiedad ya estaba puesta en mi cabeza. Por curiosidad morbosa, busqué en foros sobre el camino que había tomado, tratando de encontrar alguna historia, alguna referencia de ciclistas que hubieran pasado por ese lugar y vivido algo extraño. Y encontré una información. Varios ciclistas hablaban de la misma sensación de ser seguidos. Algunos incluso decían haber sentido la presencia de alguien cerca, sabiendo que no había nadie a su alrededor. Un usuario mencionó algo que me erizó la piel. Si ves su reflejo, significa que ya va demasiado cerca. Esa noche apenas pude dormir. Sentía la necesidad de ver el video una vez más, de analizar cada cuadro y buscar una explicación racional. Me repetí a mí mismo que no era nada, que debía haber una lógica detrás de esto. Pero lo que encontré en el último segundo del video me quitó el sueño por completo. Justo cuando la grabación terminaba, la cámara captó el momento en que me bajé de la bicicleta frente a mi casa. Y ahí, en el reflejo de la ventana de mi sala, se veía claramente mi silueta. Y la de alguien más. De pie. Justo detrás de mí. No sé qué era lo que se reflejaba en los vidrios, ni por qué parecía acercarse más y más a mí. No sé si alguna vez encontraré respuesta a lo que vi en los reflejos, pero dudo mucho que haya sido coincidencia de alguna ilusión óptica o algo por el estilo. Temo que sea algo maligno siguiéndome. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Mi nombre es Roberto, y el ciclismo siempre ha sido mi mayor pasatiempo. En lo personal nunca le he temido a la soledad de la carretera. Al contrario, siempre me ha parecido fascinante recorrer caminos largos y solitarios en mi bicicleta. Sentir el viento golpeándome la cara y escuchar solo el sonido de mis llantas contra el asfalto. No importa si es de día o de noche, siempre me ha gustado salir a rodar sin depender de nadie, con la tranquilidad de que el camino es mío por completo. Por eso, aquella tarde no dudé en tomar mi bicicleta y alejarme un poco de la ciudad. Me gusta explorar, perderme un rato y encontrar rutas nuevas. Pero lo que vi en esa carretera me hizo entender que hay cosas que es mejor no encontrar. Que a veces, aunque el camino parezca vacío, no estás solo. Nunca pensé que algo tan simple como una rodada terminaría con una historia que, hasta hoy, no puedo explicar. Ese día, como cualquier otro, salí a pedalear después de comer. Tomé mi ruta habitual, una carretera secundaria que cruza un tramo de monte y que rara vez tiene coches pasando a esa hora. Todo iba bien hasta que, a lo lejos, vi un auto orillado. No era extraño ver coches detenidos en la carretera, pero este se veía mal. Tenía las ventanas rotas, la parte delantera abollada y no había humo en el motor, lo cual me daba a entender que el accidente no había sido reciente. Frené un poco y me acerqué con cuidado. La escena me dio mala espina, pero también pensé que tal vez alguien necesitaba ayuda. Me bajé de la bicicleta y caminé hacia el coche, mirando a través del vidrio roto para ver si había alguien dentro. Y entonces, de la nada, escuché un golpe seco y vi que la puerta del copiloto se abrió bruscamente. De ahí salió una señora, como si apenas hubiera podido moverse. Tenía la ropa llena de polvo y sangre en la frente, pero lo que más me impactó fue su expresión. No parecía solo alguien herido, parecía desesperada. «Por favor, llévese a mis hijas», me dijo con una voz temblorosa, señalando hacia el interior del auto. Me quedé helado. Miré dentro del coche, pero no vi a nadie más. Mis hijas,
insistió. Sáquelas, por favor. Su voz sonaba entre angustiada y exigente, como si no pudiera entender por qué yo no estaba actuando de inmediato. Yo, pensando que mi mente se había bloqueado, miré otra vez dentro del auto. Esta vez con más atención, pero no podía ver a ninguna niña en el interior. No había nadie en los asientos traseros, solo vidrios rotos, polvo y rastros de sangre en el tablero. Mi primer instinto fue sacar el teléfono para marcar a emergencias, y aunque la pantalla mostraba que no tenía cobertura, la llamada se realizó. Sentí un alivio momentáneo cuando escuché el tono de llamada y una voz automática diciendo que mi llamada estaba siendo conectada. Mientras esperaba que alguien atendiera, miré a la señora atrapada en el asiento del conductor. Tenía el rostro cubierto de sudor, respiraba con dificultad y sus ojos estaban llenos de desesperación. «Por favor, mis hijas», susurró con la poca fuerza que le quedaba. Le dije que ella estaba pidiendo ayuda, pero en ese momento, desde la operadora de emergencias me pidieron la ubicación exacta. Me di cuenta de que, en la prisa, no había prestado atención a qué tramo de la carretera estaba, así que me alejé unos metros para buscar algún letrero o referencia visible que pudiera darles. No tardé ni un minuto en encontrar una señal de kilometraje. Se la dicté a la operadora y cuando volví al auto para informar a la señora que la ayuda venía en camino, ya no estaba. El coche seguía ahí, con los mismos daños, el parabrisas roto, las puertas abolladas, pero el asiento del conductor estaba vacío. No había nadie atrapado en el volante, ni siquiera el más mínimo rastro de sangre o signos de que alguien hubiera estado allí. ¿Cómo era posible? La operadora aún seguía en la línea preguntando detalles sobre el accidente, pero yo no tenía idea de qué responderle. En cuestión de segundos, lo que parecía ser un rescate se convirtió en algo completamente inexplicable. El coche estaba completamente vacío. No podía creerlo. Me asomé por todos lados. Revisé el monte cercano e incluso llamé en voz alta por si la mujer me escuchaba, pero no había rastro de ella. De pronto, al poner más atención, el coche por fuera parecía aún más sucio de lo que recordaba. La sangre en el tablero estaba seca y la temperatura dentro era sofocante, como si llevara muchas horas el vehículo cerrado. No podía creer lo que estaba pasando. A los pocos minutos llegó la patrulla. Los oficiales se bajaron y me preguntaron qué había pasado. Les conté todo, cómo había visto a la mujer, cómo me había pedido que sacara a sus hijas y cómo, después de ir a pedir ayuda, todo se desvaneció. Uno de los policías frunció el ceño. «¿Estás seguro de lo que viste?», preguntó con un tono que no me gustó. «Por supuesto que estoy seguro», respondí aún alterado. «La vi. Me habló. La escuché». El otro policía intercambió miradas con su compañero y luego miró el coche. Me contestó que ese auto estaba ahí desde ayer. Mi cabeza no procesó lo que acababa de escuchar. Le respondí que eso era imposible. Si yo mismo la había visto, ahí estaba la mujer suplicando por sus hijas. El oficial solo negó con la cabeza, y en un tono muy serio me dijo lo siguiente: «Ese auto tuvo un accidente ayer en la madrugada. Un tráiler lo impactó. La mamá y sus 2 hijas murieron al instante. Como no había grúas disponibles en la zona, dejaron el coche aquí hasta que pudieran venir por él». Me quedé en silencio. No podía ser posible si yo mismo la había visto con mis propios ojos. «No serías el primero en ver algo en esta carretera», dijo el oficial en voz baja, casi como si no quisiera admitirlo. Simplemente me quedé sin palabras y después de eso no supe qué más hacer. El resto del procedimiento fue rápido. Revisaron el auto, tomaron algunas fotos y luego me dijeron que me fuera a casa, pues ellos no parecían querer quedarse ahí más tiempo del necesario. Pedaleé de regreso sintiendo el peso de algo que no podía comprender. No podía haberlo imaginado. Lo peor no era haber visto a la mujer. Lo peor era haberle fallado, porque al final no pude ayudarla, ni a ella, ni a sus hijas.
Desde ese día, cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar mirar hacia el lado del camino, donde vi aquel auto. Ya no está, pero la sensación de que algo sigue ahí es imposible de ignorar. Muchas noches he soñado que escucho una voz lejana, suplicando por ayuda, y puedo jurar que incluso despierto en el día. Escucho la voz de esa mujer suplicándome salvar a sus hijas. Continuamos. Mi nombre es Mariela. Me encanta el ciclismo de montaña, y aunque respeto la naturaleza y sus peligros, jamás me había sentido realmente en peligro en un sendero. Hasta esa mañana. Llevo años recorriendo parques nacionales, buscando rutas nuevas para desafiarme a mí misma. Aquel día decidí ir sola a un parque que no conocía mucho, pero que tenía excelentes referencias de otros ciclistas. La ruta no era de las más transitadas, lo que me pareció perfecto para un entrenamiento tranquilo, lejos del ruido y de la gente. Llegué temprano antes de que el sol estuviera en su punto más alto. Revisé mi bicicleta, llené mi botella de agua y ajusté mi casco. Todo en orden. Comencé a pedalear disfrutando del aire fresco, de la sombra de los árboles y del silencio interrumpido, solo por el sonido de los pájaros y mis llantas sobre la tierra. Era una ruta bien marcada, con curvas cerradas y algunas subidas exigentes, pero nada fuera de lo común. Pasé a un par de ciclistas que venían en sentido contrario y un grupo de excursionistas con mochilas grandes. Les saludé con un movimiento de cabeza y seguí con mi camino. Pero un poco más adelante, el sendero se dividía en dos. A la izquierda, el camino continuaba con señalización clara y bien mantenido. A la derecha, un sendero más angosto se internaba en la maleza, con una señal de madera en la que apenas se distinguía el nombre del sendero, ya desgastado por el tiempo. No sé por qué, pero tomé la derecha. Tal vez porque quería una ruta menos transitada o porque me pareció más interesante. En cuanto avancé por ese camino, algo cambió en el ambiente. El sonido de los pájaros se apagó poco a poco. El aire se sintió más denso y la luz del sol apenas se filtraba entre los árboles. No le di mucha importancia al principio, pero el silencio absoluto empezó a hacerme sentir incómoda. Seguí avanzando hasta que vi a alguien más en el sendero. Era un ciclista parado junto a su bicicleta, mirando hacia el suelo. Frené levemente, creyendo que tal vez tenía un problema mecánico o necesitaba ayuda. Cuando estuve lo suficientemente cerca, le pregunté si todo estaba bien, pero no respondió. Le di un segundo para reaccionar, pero no lo hizo. Solo estaba ahí, inmóvil con la mirada perdida. Algo en su postura me dio un mal presentimiento. Su ropa estaba sucia, desgastada, y su bicicleta parecía más vieja de lo normal, con el cuadro oxidado y las llantas casi sin aire. No quise insistir, así que continué mi camino. Pero unos metros más adelante, algo llamó mi atención. A un costado del sendero, entre la maleza, había una bicicleta abandonada. Estaba cubierta de hojas secas como si llevara ahí meses, tal vez años. Volteé hacia atrás sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. El ciclista seguía en el mismo lugar, pero esta vez estaba mirándome. No hacía nada más que verme con su rostro inexpresivo. Entonces mi instinto me gritó que me fuera de allí. Empecé a pedalear más rápido, concentrada en salir de ese camino y regresar al sendero principal. Pero entonces, escuché algo detrás de mí. No eran los sonidos habituales del bosque ni el crujir de hojas secas. Eran ruedas deslizándose sobre la tierra. Miré de reojo y pude ver al mismo ciclista avanzando detrás de mí, pero había algo que no tenía sentido. No se movía como alguien pedaleando normalmente. Sus piernas no se movían en absoluto y su torso apenas oscilaba con el movimiento de la bicicleta, como si algo más lo estuviera empujando. Me sentí en mucho peligro al ver a ese sujeto acercarse a mí. Apreté el manillar y pedaleé con todas mis fuerzas, sintiendo cómo la adrenalina subía a cada segundo. El camino seguía haciéndose más estrecho y no sé cuánto tiempo estuve pedaleando sin parar.
En un punto la adrenalina se convirtió en agotamiento y tuve que reducir la velocidad, pero no sé en qué momento el sujeto desapareció del camino. Respiré hondo tratando de calmarme. Tal vez todo había sido mi imaginación. Tal vez solo era un ciclista extraño que decidió seguir su camino. Pero cuando giré la mirada al frente, mi corazón casi se detuvo. Ahí estaba otra vez, parado a un lado del camino, mirándome, inmóvil. No entendía cómo había llegado ahí antes que yo si no había atajos. No había otra forma de adelantarse. Fue en ese momento cuando lo vi más de cerca. Su piel era pálida, casi grisácea, y su mirada no tenía nada. No había ira, no había confusión, no había vida, solo un vacío profundo en sus ojos. Esta vez no esperé a que hiciera algo más. No pensé, no razoné, solo me giré y me fui de ahí pedaleando lo más rápido que podía. Cuando por fin vi la señal del sendero principal, supe que estaba a salvo. Llegué a un área donde había otros ciclistas descansando, donde el sol volvía a sentirse cálido, donde el mundo parecía real otra vez. Me detuve jadeando tratando de recuperar el aliento. Miré hacia el sendero que acababa de salir, y el hombre ya no estaba. Fui a buscar al guardabosques para contarle lo que me había pasado. No sé si esperaba que se riera o me diera alguna explicación lógica, pero su reacción me hizo sentir aún peor. Él no se sorprendió. Me preguntó si la bicicleta del ciclista era antigua, si estaba oxidada. Yo le confirmé las preguntas que me hacía, y entonces me contó que no era la primera que decía haber visto a alguien así en ese sendero. Varios ciclistas habían reportado lo mismo. Un hombre con una bicicleta antigua, parado a un lado del camino, mirándolos fijamente. Algunos decían que intentó seguirlos. Otros aseguraban que desaparecía en cuanto intentaban acercarse. Cuando le pregunté quién era el guardabosques, solo suspiró. Hace más de una década, un ciclista desapareció en ese mismo sendero. Lo buscaron durante semanas, pero nunca encontraron su cuerpo ni su bicicleta. La última persona que lo vio dijo que había tomado un desvío, un sendero que no aparecía en los mapas y que, según los registros, nunca había existido. Al parecer, algo o alguien sigue pedaleando en ese sendero, pero no creo que esté buscando el camino de regreso. Desde ese día no he vuelto a montar mi bicicleta en solitario. Gracias, Glenn, por compartir mi historia.